Bueno, entonces les vamos entonces a dar la bienvenida a este primer encuentro, a este ciclo de diálogos migrantes que se llama Migraciones en la mira del macrismo, donde vamos a abordar el tema cárcel, el tema DNU 70. Nos acompañan en este encuentro Demián Sayat. Demián es integrante de COPADI, director de asistencia a la víctima del INADI. Lucía Galopo. Lucía es la coordinadora del área legal de CARES. María Inés Pacheca, quien es coordinadora del área de investigaciones de CARES. Elena Chávez, quien coordina el área de migración y derechos humanos de Andes. Y Jessica Corpa Figueroa, si puede resolver sus problemas de conectividad, y quien les habla y saluda, Valeria Chaveta, de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Lucía, a quien le invitamos a que pueda dialogar, digamos, sobre estos temas que nos hemos propuesto, uno de los temas que nos hemos propuesto, que tiene que ver con poder discutir digamos, las políticas públicas que impactaron a la población migrante en la era macrista y afectaron el acceso a derechos. Vamos a empezar entonces pidiéndole a Lucía que nos comente un poco sobre el tema del DNU 7017. Gracias, Vale, gracias a todos, a todas por estar ahí, a los compañeros acá en este conversatorio súper interesante. La idea de esta presentación o de esta parte de la conversación, como anticipaba Vale, es contar un poco el impacto de las políticas migratorias durante la época del macrismo. Cuando hablamos del DNU 70 del 2017, que como muchos ya conocen, fue un decreto de necesidad y urgencia que modificó parcialmente la ley de migraciones, tendiente a agravar la situación de aquellas personas con antecedentes penales o con impedimentos de erradicación, y hacer más fácil para el Estado la expulsión de esa población del país. Por un lado, bueno, no vamos a entrar tanto en los detalles del contenido del DNU porque sería muy larga la presentación y porque no sé si es la parte interesante que nos gustaría compartir hoy. Sí decirles que impactó específicamente en la población con problemas con la ley penal, con conflicto con la ley penal, pero también en población en condición irregular, y que tuvo un contenido que vulneraba derechos específicamente y directamente, agravaba la situación del acceso a la defensa, del debido proceso, del acceso a la justicia en términos grandes. El derecho a la unidad familiar se encontraba muy vulnerado, y por supuesto no había ningún tipo de consideración de las cuestiones humanitarias, de la situación integral de las personas migrantes, más allá de su relación o no con el sistema penal. Esto es en líneas muy, muy grandes lo que decía el DNU, que agravaba también los procedimientos y los volvía prácticamente imposibles para que las personas pudieran acceder a ejercer su defensa. Este DNU ya no está vigente, fue derogado a principios del mes de marzo de este año por esta gestión, pero es cierto que más allá de su implementación jurídica, de su aplicación concreta en situaciones de expulsión, lo interesante del DNU es cómo operó como un disciplinador social. Entonces, para nosotras es interesante hablar del DNU en este conversatorio, porque lo que estamos tratando de ilustrar es cómo toda una gestión orientó su política migratoria hacia una determinada lectura de la migración y de la población migrante en el territorio argentino, y lo hizo a través de herramientas bien concretas y bien simbólicas como esta. Demián va a hablar más adelante de una situación bien simbólica y bien clara de impacto social que fue anterior al DNU. Cuando hablamos del DNU ya hablamos más de una reforma normativa dura, de algo que efectivamente se puso en práctica y que se ejecutó,
y que tuvo impacto en la vida cotidiana de las personas que estaban transitando por procesos penales o que habían transitado por procesos penales y querían obtener su residencia en el país. Pero más allá de ese impacto y de la cantidad o no de expulsiones que se dictaron en aplicación del DNU, que fueron muchísimas, y cuyos efectos todavía observamos, lo interesante fue cómo se construyó el discurso alrededor de ese DNU, cómo se anticipó el movimiento que iba a traer el DNU, empezando a instalar en los medios la idea de la asociación entre el delito y la migración y el alto nivel de inseguridad asociado directamente al crecimiento de la población migrante, cuando no había estadísticas que comprobaran la relación entre ambas cosas. Pero se instaló esta idea y se cristalizó con una medida muy regresiva en términos de protección de derechos humanos, como fue la modificación parcial de la ley de migraciones. Esto tuvo un efecto simbólico muy fuerte, como les decía, y tuvo un impacto disciplinador. En CAREF tenemos un espacio, la principal tarea de CAREF es la atención directa a población migrante y solicitante de asilo. Entonces tenemos un espacio de contacto diario con la población migrante y durante los primeros meses de vigencia del DNU se multiplicaron las consultas respecto de la situación penal de las personas migrantes, porque lo que se generó fue un efecto de temor generalizado, donde nadie terminaba de entender si era sujeto de expulsión o no, si se le podía aplicar o no ese DNU, y donde se generó también un discurso bastante perverso de que esto solo iba a afectar a la población migrante indeseable y los migrantes buenos, en oposición a los migrantes malos, iban a ser afectados por este DNU. Cosa que no se tradujo en la realidad porque, por supuesto, toda la población está expuesta al conflicto con la ley penal y más una población tan criminalizada por las fuerzas de seguridad y tan perseguida en determinadas circunstancias. No nos olvidemos que en la ciudad de Buenos Aires los compañeros senegaleses están continuamente bajo la persecución de la policía de la ciudad que genera causas por resistencia a la autoridad o por delitos de la ley de marcas que generan el propio circuito, crear el delito, crear el antecedente penal para luego facilitar la expulsión. Pero esto es por ahí un aspecto como muy concreto. Lo importante era poder poner sobre la mesa cómo se en el conjunto de la población migrante y cómo esto tuvo un efecto disciplinador y de temor y de alejamiento de las instituciones públicas. Para cerrar y para por ahí adelantar un poco también lo que sé que Demi va a compartir más adelante, nos parecía interesante contarles una acción bien concreta que sí llevamos adelante las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de migrantes en respuesta a esta avanzada sobre los derechos de las personas migrantes. A partir del dictado del DNU y de su entrada en vigencia, rápidamente las organizaciones pudimos preparar acciones judiciales para pedir su inconstitucionalidad y su derogación. Así fue como CAREF junto con el CELS y COPADI preparamos una acción judicial, un amparo colectivo donde tratábamos de proteger los derechos de la población en riesgo por este DNU, que tuvo un proceso interesante, que sigue pendiente de resolución en la Corte y que ahora seguramente va a quedar abstracto porque el DNU ya fue derogado, pero lo que resultó interesante es cómo desde las organizaciones pudimos dar esta pelea, desde las organizaciones que trabajamos con migrantes y con derechos humanos, y además en el interior del proceso, en la primera instancia se abrió como era un proceso colectivo, a que se sumaran otras organizaciones de migrantes interesadas. Entonces se dio también un proceso de colectivización de esa lucha que fue muy significativa para nosotras en cuanto a la posibilidad de llevar adelante este proceso y de llevar adelante esta pelea contra un poder tan fuerte como es el Poder Ejecutivo, una reforma legislativa parcial que ya estaba instalada y que ya estaba surtiendo efectos, y cómo a partir de la organización de la comunidad y de quienes trabajamos por los derechos de las personas migrantes pudimos dar una parte de la batalla ante un frente tan complejo como es el Poder Judicial.
Y esto fue como un símbolo de la época, de la estrategia para subsistir y para combatir esta lectura tan criminalizadora y tan violenta que tuvo el macrismo de la población migrante durante los 4 años de gestión. Por mi parte quería compartirles eso, después tal vez en el espacio de preguntas podemos profundizar en alguno de los temas. Gracias. Muchas gracias, Lucía, clarísima, como siempre. Bueno, ahora vamos a invitar a María Inés Pacheca, quien, como les comentaba, es coordinadora del área de investigación de CARES, para que comparte algunos resultados y algunos hallazgos a partir del primer informe que hicimos desde el Observatorio sobre Migración y Asilo sobre el sistema RADEX. Bienvenida, María Inés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser como lo más específica posible. O sea, cuando nosotros nos propusimos este encuentro virtual, elegimos 3 temas que nos parecían que eran muy interesantes para comprender la manera en que el macrismo había mirado las migraciones durante sus 4 años de gestión, ¿no? O sea, por un lado habíamos hablado sobre la cárcel, elegimos la cárcel, el RADEX y el DNU. Lo que tiene de interesante el RADEX y de dramático y de terrible en este contexto es que sin cambiar la ley migratoria y sin modificar las categorías existentes para la regularización, sino que simplemente a través de la implementación de un mecanismo, o sea, del mecanismo a distancia del RADEX, se generó una enorme cantidad de personas en situación migratoria irregular. O sea, es decir, que sin necesidad de modificar la ley migratoria y sin necesidad de generar cambios jurídicos importantes, sino simplemente a través de la puesta en marcha de un mecanismo administrativo muy complejo y que generó muchísimas dificultades, se generó irregularidad entre la población migrante. Lo interesante de esto, y lo dramático, como mencionaba antes, es que esto pone en evidencia la capacidad de daño de los mecanismos administrativos. Nosotros, desde la sociedad civil, siempre vigilamos 2 cuestiones. O sea, por un lado, lo que dice la normativa y lo que arman las políticas. Y por otro lado, también siempre miramos la implementación de esas políticas y prestamos siempre especial atención a los mecanismos administrativos, porque sabemos que muchas veces las trabas burocráticas y de todo tipo están en la implementación y en la gestión y están al nivel, digamos, de las ventanillas y por ahí no tanto a nivel del texto de la ley. Lo que tuvo el RADEX fue que administrativamente tocó una serie de elementos que fueron los que generaron irregularidad, sobre todo a través de las demoras que se generó en los trámites de erradicación. Por un lado, venía asociado a un aumento muy significativo en el costo de las tasas, ¿no? Que ya había, digamos, arrancado en 2016 y en 2018, poco antes de que se pusiera en marcha el RADEX, las tasas habían vuelto a aumentar, se habían multiplicado prácticamente por 10. El RADEX implicó un cambio súbito de un mecanismo que era presencial, donde las personas concurrían a las sedes de migraciones, a un mecanismo que de golpe, a partir del 1 de enero de 2019, se volvió absolutamente online y virtual y que implicó la cancelación de 200.000 turnos que ya estaban otorgados para 2019. O sea, todas esas personas que pensaban que iban a hacer un trámite en una delegación pasaron a hacer un trámite a través de una computadora o a través de un celular o a través de un teléfono. El mecanismo per se, además, no estaba funcionando bien, digamos, tenía como un montón de problemas operativos, tanto en la carga de datos como en después la manera en que las personas de migraciones, los operadores o los controladores de migraciones, recogían y analizaban esa información y hacían esas devoluciones, lo cual generó unas demoras tremendas. Lo que fue además paradójico porque lo interesante también es que el RADEX como mecanismo se puso en marcha ante un cuello de botella en los turnos que Migraciones venía presentando como un cuello de botella que tenía que ver con el incremento de las solicitudes de turno por parte de los migrantes venezolanos, ¿no? Lo cual, digamos, además no era cierto porque si bien habían aumentado esas solicitudes de turnos,
habían descendido muchísimo las solicitudes de turno de otras comunidades. O sea, habían descendido los turnos de personas de Bolivia, de Paraguay, de Perú y de otros países del Mercosur, ¿no? Entonces, digamos, este cuello de botella que Migraciones planteó como algo vinculado con el incremento de las solicitudes de la migración venezolana, se propuso resolver a través del RADEX. El RADEX generó también su nuevo conjunto de demoras, sumado a los otros problemas como el cobro anticipado, la falta de comprobante oficial de inicio de trámite, el hecho de que las personas tenían que iniciar el trámite sin ningún tipo de asesoramiento y hacer un pago sin saber si el trámite ese podría continuar, porque en ningún momento había una persona que les verificara o que mirara la documentación con la que estaban iniciando el trámite y que les pudiera decir, no, faltan tales y tales papeles, o es necesario tal otra cosa, o falta, digamos, todo el intercambio que se producía personalmente en las sedes de migraciones, acá en el contexto de RADEX, a través de un celular o de una computadora, desaparece, a lo cual se suma toda la dificultad tecnológica. Y la otra cuestión que también es interesante y que tiene que ver con esta manera en que se fueron como construyendo los relatos, o sea, así como recién Lucía mencionaba, esta cuestión de que Migraciones no tenía datos para sostener una relación entre migración y criminalidad, pero que de todos modos avanzó con un DNU que dio por supuesto y por verificada esa relación. En el caso de las demoras de los turnos que se suponía que el RADEX venía a resolver, lo cierto es que esas demoras tuvieron que ver con la propia gestión de la Dirección Nacional de Migraciones. O sea, tuvo que ver con el cierre de delegaciones, tuvo que ver con el despido de personal, tuvo que ver con la reducción horaria de las personas que trabajaban, tuvo que ver con la reducción de los sueldos y tuvo que ver, digamos, con todo el conflicto que se generó a partir de la tensa relación laboral. Todo eso efectivamente generó una disminución concreta en la cantidad de turnos y aceleró los tiempos, pero no tenía nada que ver con la cantidad de turnos solicitados por personas venezolanas que estuvieran llegando al país, ¿no? Entonces, digamos, en este contexto lo que tiene el RADEX es que sin necesidad de modificar la ley migratoria, sin necesidad de tocar las categorías para la regularización, un mecanismo administrativo promovió la irregularidad de cientos de miles de personas. O sea, de hecho, digamos, Argentina venía regularizando más o menos 220.000 personas por año desde 2004 hasta 2018. El inicio del RADEX implicó la cancelación de 200.000 turnos que ya estaban asignados y, sin embargo, digamos, a 10 meses de iniciado el RADEX, eran menos de la mitad los trámites que estaban resueltos y el año terminó con alrededor de 160.000 trámites realizados, o sea, con muchos menos trámites realizados que en los años anteriores, ¿no? Digamos, esto siempre nos parece interesante como mirarlo como complementario a los cambios que tuvieron que ver directamente con la ley migratoria y cómo, digamos, a través de un dispositivo administrativo también es posible generar un tremendo daño, ¿no? Creo que era, digamos, más o menos eso lo que teníamos ganas de como compartirles en esta instancia. Bueno, muchas gracias, María Inés, por compartir tan sintéticamente estos temas. Bueno, ahora vamos a invitarles a ver un video que se llama en la mira macrista, la cárcel migrante, para luego darle la palabra a Demián. Es un estreno, es un premier estreno de lanzamiento.
Vamos a hablarles de Argentina. El gobierno anunció la construcción y habilitación de un centro para la detención de migrantes como herramienta para combatir la irregularidad. Es una medida que va claramente en contra de los convenios suscritos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas y que marca un claro retroceso en políticas migratorias. ¿Qué significa esto? Significa que en el pasaje Colmo 3860 en Pompeya muy pronto va a haber un centro en donde la persona que tiene problemas de papeles puede llegar a ser detenida por una cuestión administrativa. Entonces, estas personas pueden ser detenidas en el centro de migrantes y después despachadas hacia sus países de origen. Para nosotras, la cárcel de migrantes en realidad fue una construcción simbólica e ideológica para instalar un modus operandi. Durante toda la campaña y luego, tras los primeros meses del gobierno de Macri, se instaló una equidad entre migración y crimen. Y el hecho efectivo y lo que cristalizó de alguna manera, lo que cristalizaba esa relación de sinónimos que el macrismo quiso instalar, era la cárcel de migrantes. Tuviera antecedentes o no tuviera para deportarlo hacia sus países de origen, separando familias, como separó familias de Perú, de República Dominicana y de distintas colectividades que dejaban los nenes acá en Argentina y los padres los mandaba a su país. Las organizaciones sociales, políticas, culturales migrantes se movilizaron ante el atropello sobre sus cuerpos migrantes, haciendo documentos de amparos, entregamos papeles, documentaciones en la Comuna 4, en el Consejo Consultivo, que fue respaldada por diversas organizaciones sociales, no migrantes ni que militaban, pero que entendían que era una cárcel que traería consigo la criminalización de los migrantes. Esto significa una inmigración descontrolada que combina nuevamente gente honesta que viene a la Argentina en búsqueda de trabajo, especialmente en los países limítrofes, con organizaciones delictivas, el narcotráfico, mafias. Fue un ataque frontal contra las migraciones y contra esa población específicamente, que eso también se vio acompañado de la instalación de un sentido común de lo que era un enemigo público, que sería la migración, como culpable o como consecuencia, como actores de la delincuencia, intentando ahí mostrar que había un enemigo público que estaba acechando la seguridad de la Argentina y que era justamente ese sujeto, esa persona migrante. Dejemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada. 4 años de Macri, la población migrante de todas las organizaciones, de todas las colectividades, tú sabes que la pasamos muy mal debido a la discriminación, la xenofobia y todo lo que tuvo que ver con ese DNU 70, 1470, que iba en contra de los migrantes, no teníamos oportunidades para nada. Las leyes migratorias fueron muy difíciles también. ¡Vamos, detenciones! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Vamos, llévatelo, llévatelo! Tírate en el piso, tírate en el piso, tírate en el piso. Vamos, sentate. Hemos tenido muchísima violencia institucional de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
los migrantes no existimos, o sea que sigue el gobierno de Macri, porque el jefe de gobierno es Larreta, pero quien dirige es Macri. Bueno, y es contra inmigrantes, tanto él como Pichetto, como todos los que los apoyan a ellos, son gente que son contra migrantes, no dan oportunidad para que un migrante que quiera trabajar y que quiera tributar y que quiera hacer las cosas bien hechas, ellos lo condenan nada más por el simple hecho de ser migrante. Y por eso, en ese sentido, hemos recibido muchísima discriminación. La cárcel de migrantes en la Argentina iba a ser la primer cárcel que se instalaba en Sudamérica. Coloca en el centro el control poblacional. Como sucede, por ejemplo, en Europa, fuerzas policiales permanentemente se lanzan a las calles para poder obtener personas a las cuales poner en estos espacios, para personas a las cuales aprisionar. Y ese control de las calles obviamente que siempre tiene un sesgo racial y un sesgo étnico-racial. Las organizaciones sociales migrantes comenzaron a generar espacios de articulación en diferentes convocatorias que se dieron, pero intentando hacer frente a ese sentido común que se estaba instalando. La cárcel no se hizo, todos los papeles que se entregaron quedan como constancia que fuimos por diversos canales legales y también populares, que son las calles donde pertenecemos, donde luchamos cotidianamente los migrantes. Otra de las acciones que hicimos fue sumarnos al amparo colectivo presentado por Copadi, por el MPP y por el director de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Esta fue la acción que frenó la cárcel. Sin embargo, ante esta acción, hoy se están reclamando el pago de las costas. Lo que está haciendo la justicia en este caso es criminalizar la solidaridad, haciendo de esto un fallo leccionador para toda la sociedad. Una vez más, entre todas y entre todos, decimos no pasarán. Bueno, qué fuerte, ¿no? Digamos, contarles que este video que acaban de denominado en la mira macrista la cárcel migrante, fue elaborado especialmente para este encuentro, para este diálogo que estamos propiciando ahora en el marco del Observatorio sobre Migración y Asilo. Como vamos viendo, los temas que van confluyendo, ¿no?, en esto, tanto las imágenes fuertísimas que muestra el video como lo que comentaba Lucía en torno a los argumentos del DNU. Ahora vamos a pedirle a Demián Zayat, que como les compartíamos, integrante de Copadi, que nos comente un poco más acerca de esto que fue la experiencia o el intento de cárcel, ¿no? Demián, te damos la bienvenida y la palabra para que nos compartas un poco más y amplíes lo que cuenta el video. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Observatorio por la invitación. La verdad que está muy bueno poder juntarse a discutir sobre estos temas que tuvieron un impacto muy fuerte y todavía producen parte de la discriminación que sufre el colectivo migrante. Felicitar también al Observatorio Migrantes por Migrantes y a la Fundación Germán Abdala por el documental. El video, la verdad que está muy bueno. Muchas felicitaciones por eso. Y bueno, yo quería retomar un poco lo que había contado Lucía sobre este cambio en la política que se vio cuando asume Macri, en parte en lo discursivo, que empezó a verse con la suspensión también de los programas de abordaje territorial y el paso a la idea en la asociación esta de migrantes igual delincuencia, que después se vio plasmado normativamente en el DNU, que unos meses antes del DNU, el DNU es de enero, en el septiembre del 2016,
avanzaron en pretender instalar la cárcel de migrantes. Lo que decía Flor en el video era esto: iba a ser la primera cárcel de problemas administrativos, o sea, de persona que incumpla con reglamentaciones administrativas y no que haya cometido delitos penales, iba a terminar privado de su libertad en espera de su deportación a su país de origen. Era un retroceso muy grande y por eso pensamos desde algunas organizaciones de derechos humanos, desde Copadi, que es la que yo estoy, junto con el Movimiento de Profesionales por los Pueblos y juntamente con José Campagnoli, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, con el patrocinio de Martín Oteiza, en presentar una acción ante la justicia de la ciudad para ver si se podía frenar esta iniciativa. Cuando empezamos a ver la letra fina del convenio, quién había firmado el convenio, vimos que tenía como muchos problemas formales. Por ejemplo, era un convenio entre la ciudad y la nación que había sido firmado por el secretario de Justicia de la ciudad, no por el jefe de gobierno. Ahí ya había un primer problema. O sea, eso lo tendría que haber firmado el jefe de gobierno y no el secretario de Justicia. Y un segundo problema que tenía era que el inmueble que terminan cediendo o que pretendían ceder era un inmueble que no era del gobierno de la ciudad. Cedían un inmueble del Poder Judicial de la ciudad. Y el Poder Judicial de la ciudad, en manos del Consejo de la Magistratura, no había participado del convenio ni nada. Cuando vimos esos problemas formales, nos presentamos ante la justicia de la ciudad. Para hacer esa presentación en un amparo colectivo, aprovechamos esta facilidad que tiene de alguna manera la Constitución de la ciudad para la promoción de amparos colectivos, que los constituyentes de la ciudad, cuando armaron todo el sistema, dijeron, bueno, y queremos que haya un control ciudadano intenso a través de las acciones judiciales y por eso damos una legitimación amplia. Disculpen si me pongo muy técnico, pero esto va a tener sentido en cómo se desarrolló el juicio. La legitimación es básicamente quién puede presentar un amparo. En general se dice que es el afectado el que tiene un derecho vulnerado y históricamente en Nación también se permite que lo presente aquel que tiene un interés legítimo en el caso. La ciudad amplió eso y permitió a cualquier habitante presentarlo. Cualquier habitante lo puede presentar aun cuando no tenga un interés legítimo o aun cuando no tenga un derecho subjetivo vulnerado propio, ¿no? Aprovechando eso y también teniendo en cuenta que es una acción que la Constitución establece que sea gratuito. Estos dos elementos lo que hacen es fomentar este tipo de acciones para que los poderes de la ciudad se vean más controlados por cualquier ciudadano, básicamente. Nosotros presentamos esa acción aprovechando esta legitimación amplia, que es distinta a la de Nación, aprovechando que es un amparo gratuito, y le dijimos a la jueza Petrella de la ciudad, que invalide la firma del secretario de Justicia de la ciudad porque no tenía autoridad suficiente. Tendría que haber sido del jefe de gobierno y tendría que haber sido el Consejo de la Magistratura quien estaba ahí firmando ese convenio. La jueza, en primer lugar, entendió que teníamos legitimación, o sea que estaba bien la presentación que habíamos hecho. Incluso la jueza dijo, no, esto necesitaba pasar por la legislatura, es un bien público del Estado, tiene que pasar por la legislatura, tiene que haber el acuerdo con 2/3 en un procedimiento especial. Pero en un momento cuando el gobierno de la ciudad dice que la decisión que se vaya a tomar puede afectar los intereses del Estado Nacional y que por eso tiene que ir a la justicia federal, no puede pasar no puede estar en la justicia de la ciudad. Eso para nosotros no tenía ningún sentido, pero nosotros estábamos atacando solamente la parte de la firma del secretario de Justicia y la propiedad del inmueble cedido.
básicamente queríamos controlar eso de acuerdo a la Constitución de la ciudad, que establece un procedimiento en la legislatura, una mayoría especial en la legislatura, y bueno, pero la jueza entendió que tenía que pasar a sede federal, eso lo apelamos, al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad lo confirma, y el expediente termina pasando al ámbito federal. En el ámbito federal, toda nuestra disputa jurídica estaba orientada a que sea el juez federal el que aplique la normativa de la ciudad. De eso no hay ningún problema en hacerlo. Su intervención estaba para garantizar la imparcialidad, de que el Estado Nacional sea juzgado con imparcialidad, pero las leyes aplicables seguían siendo la Constitución de la ciudad y las normas de la ciudad. Eso no logramos. El juez federal aplicó la Constitución Nacional, aplicó la Ley de Amparo de Nación y entendió que no teníamos legitimación para hacer el planteo que hicimos. Así que rechazó el amparo por ese aspecto y decidió imponer costas por su orden, o sea, que nadie pague, o que cada uno se pague sus abogados, y listo. Eso lo apeló solo el Ministerio de Seguridad. Y acá es cuando se pone muy interesante qué pasa después, cómo es que se usa este caso para sancionar la solidaridad, lo que decía Flor hace un rato en el video, para sancionar a aquellos que queremos proteger, o aquellas organizaciones que intentan proteger sus derechos de manera judicial. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que era conducido por Patricia Bullrich, apela la parte de las costas por su orden y dice, no, pónganle las costas a los que perdieron, que seríamos nosotros. Eso lo resolvió la Cámara Federal Contencioso Administrativo, la Sala 3, y hizo lugar a la solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación. Confirmó la sentencia de fondo diciendo que no teníamos legitimación e impuso costas a nosotros. Costas a nosotros significa que nosotros le teníamos que pagar a los abogados de la contraparte. Que nosotros empezamos litigando contra el gobierno de la ciudad y contra el Consejo de la Magistratura de la ciudad, que eran los dos interesados en esa parte del convenio, y terminamos litigando contra el Consejo de la ciudad, el gobierno de la ciudad, Ministerio de Seguridad de Nación, Dirección Nacional de Migraciones y Procuración del Tesoro de la Nación. Teníamos 5 codemandados. Teníamos que pagarles los honorarios a 5 equipos letrados. Eso vuelve a primera instancia y el juez de primera instancia regula el mínimo que establece la ley, que son 20 unidades. Con esa regulación, después de que algunos tuvo el cambio de gestión en el medio, los abogados de Nación ya no pidieron más sus honorarios y ahora son los abogados de la ciudad y del Consejo de la Magistratura de la ciudad los que están pidiendo que les paguemos sus honorarios. El juez de primera instancia fijó en estas 20 unidades que en total eran 140.000 pesos que teníamos que pagarles a los abogados de la ciudad. Los abogados de la ciudad apelaron porque les parecía bajo y la Sala 3 nuevamente nos vuelve a condenar en mayores costas, duplicando el monto y sumando honorarios por el trámite en la Cámara y un tribunal superior que habíamos interpuesto. Eso se convirtieron, esos 140.000 pesos se convirtieron en aproximadamente 350.000 pesos que tenemos que pagar ahora. Disculpen que me extendí tanto en este tema de las costas, pero creo que ahora esta acción que nosotros usamos para frenar la cárcel de migrantes, que tuvo este impacto, o sea que fue un caso exitoso, nosotros lo consideramos un caso exitoso porque la cárcel se vio frenada. Antes de empezar a construir, se dieron cuenta de que el convenio tenía debilidades. Había un problema, por ejemplo, que en el convenio que firma el secretario de Justicia de la ciudad, que era Santilli, se hacía mención a otro inmueble, se hacía mención o sea, el inmueble de Pasaje Colmo es un inmueble grande que tiene entrada por Colmo y por Beasley. Y ahí lo mencionaban como
todo el inmueble. Lo que se cedió fue un pedazo de 195 metros cuadrados, y en el convenio figuraba todo el inmueble, que tiene 2 entradas de 890 metros cuadrados. O sea que antes de empezar a hacer las obras, se dieron cuenta de que estaba mal definido incluso el terreno. Nosotros lo habíamos judicializado y por eso saltó que no estaba bien identificado el terreno donde se iba a hacer la cárcel, y con todo el movimiento que se estuvo generando y con un juez mirando todo ese procedimiento, decidieron razonablemente que lo más indicado, para no tener que tirar abajo después lo que hicieran en caso de que nosotros ganemos la acción, era suspender la construcción. O sea, gracias a nuestro amparo, la construcción de la cárcel se suspendió, y eso nos lo están cobrando de manera monetaria ahora. Básicamente que la semana pasada la Sala 3 terminó de rechazar el último recurso que interpusimos, mostrándoles las inconsistencias, que nosotros empezamos una acción gratuita contra 2 equipos letrados y terminamos condenados en costas contra 5 equipos letrados, y que a toda la parte que sucedió en Ciudad, que es gratuita y que la jueza de Ciudad había dicho que era gratuito incluso, terminaron que tengamos que pagarles por esos escritos. O sea, cuando los abogados enumeran los escritos para que evalúen su desempeño profesional, incluyen todos los escritos que habían presentado ante la ciudad, que eso era gratuito, ahí no había costas posibles. Pero bueno, lo importante es que más allá de esto que yo quería detenerme y quería centrar la exposición en todo el proceso judicial que atravesamos y cómo ahora se está usando como un modo de disciplinar a aquellas organizaciones sociales que quieran cuestionar las cuestiones centrales del poder. Vamos a ver, ojalá que no, la otra causa, la del DNU, yo creo que esa viene mejor, porque con esa tuvimos una sala más abierta, en el caso que mencionaba Lucía, contra el DNU migrante que presentó el CEDES, CAREF y COPADI también, que después también se sumaron un montón de organizaciones migrantes, que ahora está a estudio de la Corte Suprema. Yo creo que no hay mucha chance de que impongan las costas a las organizaciones. Pero bueno, otra sala hizo ese tipo de cosas. De todas maneras, el amparo fue exitoso, logramos frenar la cárcel. Argentina, por suerte, no es el primer país de Latinoamérica. Una vez que cambió la gestión, el actual gobierno salió a decir que no le interesaba seguir con ese proyecto, dejó caer el convenio, devolvió el inmueble, y unos meses después deroga el DNU 70, restituyendo la vigencia de la ley migratoria como la sancionó el Congreso, ¿no? Así que bueno, creo que estuvo bien por eso el amparo, y ahora están queriendo que paguemos esas costas. Creo que más o menos estamos sobre la hora. Bueno, muchas gracias, Demián, por tu presentación. La verdad que cuando conocimos en el intercambio de que conformamos el observatorio, esta medida que habían tenido, ¿no?, de este castigo económico frente a quien había realizado una medida para la protección de derechos, la verdad es que no lo podíamos creer, ¿no? Por eso nos parecía como importante poder traer esta experiencia y mostrarla en lo que fue en la presentación del video, y que de alguna manera lo que nos muestra es, digamos, por un lado, más allá de que el gobierno macrista terminó, o parte del gobierno macrista terminó, digamos, cómo siguen subsistiendo en el poder determinados actores, ¿no?, que sostienen esas mismas prácticas y discursos aún, que es un poco de los temas que nos parecía importante destacar, pero al mismo tiempo ver cómo, digamos, tanto en la experiencia de este intento
de cárcel como en la historia del DNU, que compartía esta posibilidad donde a través de la organización, la lucha y la movilización colectiva se revierte, digamos, estas medidas, digo, y luego de mucha acción, mucha salida pública, reclamos por la vía judicial, se logra tanto derogar el DNU como suspender, ¿no?, la cárcel. En este sentido, por ahí les a las 3 presentaciones, porque compartieron temas bien complejos en muy pocos minutos, por eso queremos darles por ahí a Lucía Galopo y a María Inés Pacheca unos brevísimos minutos más para que puedan quizás compartir un poco en relación al tema de tanto de DNU como lo que implica la erradicación a través del RADEX, el impacto que esto está teniendo en estas políticas, el contexto de pandemia. Minutos más la palabra. Lucía, por ahí si querés ampliar, porque te fuimos corriendo con el tiempo, si querés retomar para cerrar, completar alguna idea. Sí, gracias. Igual creo que nos complementamos súper bien con Demi y con María Inés, así que pudimos como abarcar todo el arco de lo que queríamos mostrar. Creo que hay 2 cosas que me gustaría resaltar. Por un lado, y un poco en función de cómo terminó desarrollándose la acción contra la cárcel migrante, me acordaba que al principio del DNU, cuando recién salió el DNU, estuvimos mucho tiempo en el que no veíamos directamente aplicación del DNU, pero había un impacto mediático y discursivo tan fuerte que estábamos siempre a la espera de que eso sucediera. De alguna manera lo mismo pasó con la cárcel, fue un anuncio muy pomposo que se largó en la página de la propia Dirección de Migraciones y que se levantó mediáticamente, que después terminó no poniéndose en práctica, por suerte. Y me acuerdo que también hubo otro anuncio que era el de la aplicación que se le iba a dar a los funcionarios públicos para controlar la situación migratoria de las personas que se acercaran a las instituciones. Todo esto configuraba claramente un retroceso a las prácticas de la ley Videla, de la ley anterior al régimen democrático, pero también me parece que lo que hablaban era de la utilización del impacto social y mediático del discurso y de la instalación de este miedo por parte del macrismo, en este caso apuntado hacia la población migrante, pero que lo vimos en un montón de otros aspectos, con esta lógica siempre de disciplinar a través del discurso, de disciplinar a través del miedo, el control y del shock, de lanzar las medidas una tras de la otra y generar esta sensación de permanente riesgo que de alguna manera disciplinaba y condicionaba el accionar, no solo de las personas en lo individual, sino también de la organización social y de la movilización. Y después, respecto a lo que Vale preguntaba sobre el impacto en la pandemia, bueno, por ahí ahora María Inés puede cerrarlo mejor que yo, pero cuando hablamos de las dificultades que también trajo el macrismo y que siguen teniendo lamentablemente cierta inercia y cierta cola en la actualidad, en la posibilidad de acercarse a la Dirección de Migraciones y de regularizar la situación migratoria, esto se vio muy, muy fuertemente el efecto de esas prácticas durante la pandemia, cuando, por ejemplo, para acceder a políticas sociales de emergencia, como fue el IFE, se exigían 2 años de residencia en el país, que 2 años de residencia implicaban 2 años con DNI. Lo interesante de ver toda la gente que quedó fuera, toda la población migrante que quedó fuera de ese programa, es que muchas de esas personas, tal vez si hubiesen tenido ese turno que se les canceló antes de la implementación del RADEX, ya hubiesen cumplido con el requisito, porque estaban en el país desde mucho antes y se vieron empujados hacia mayor marginalidad por no poder acceder a una vía rápida y eficaz de regularización migratoria y sufrieron los impactos 2 años después. Entonces, bueno, creo que fue como toda una lógica muy, muy perversa de dificultar el acceso a los trámites y a las instituciones y además de instalar
en los propios efectores y de la política pública la idea de persecución y de miedo, aún sin que esto fuera efectivo. Eso me parece que es lo interesante. No hizo falta la app para controlar la situación migratoria de las personas, porque las personas ya estaban asustadas y los efectores y los funcionarios públicos ya estaban atentos a la situación migratoria y se generaba ahí una tensión y un alejamiento de las instituciones que produjo el efecto sin necesidad de realizarlo a través de las reformas. Eso me parece que es como lo que engloba más la práctica. No sé, María Inés, Demi, si coinciden. Sí, coincido absolutamente, y me parece también que una cuestión que me gustaría señalar es que digamos que todo este contexto vinculado al RADEX generó tantos obstáculos y tantas demoras y se deformó tanto el mecanismo del trámite migratorio que empezaron a haber reclamos que pierden de vista dónde está el punto de falla. ¿Qué es lo que quería señalar con esto? Ayer o antes de ayer estuve en otro evento donde una de las cosas que aparecía sistemáticamente era personas que decían, por favor, tiene que haber una mejor explicación de para qué sirve la residencia precaria porque los empleadores no la toman y estamos como mucho tiempo con la residencia precaria y ahora con el contexto de pandemia, las renovaciones automáticas a través de las decisiones administrativas del ADNM, que los empleadores no las entienden y demás. Y en realidad, digamos, lo cierto es que a lo que hay que volver es a lo que es el espíritu de la precaria. La precaria es una residencia precaria que no tiene que estar más de 90 días en uso. O sea, entre que se inicia el trámite y que sale el DNI de la persona, no tienen que pasar más de 90 días. Y esa es la función de la residencia precaria. O sea, el problema es que con todo este conjunto de medidas cuyos efectos se vienen arrastrando desde hace unos años y que se ven agudizados por el impacto de la pandemia, una serie de decisiones que se fueron juntando y amasando generan problemas tales como muchísimas personas con residencia precaria, cuando en realidad esas personas ya tendrían que tener su documento. Entonces, digamos, pienso que también nosotros como sociedad civil tenemos que tener presente que no tenemos que perder el foco. No es explicar la validez de la residencia precaria, es discutir que la residencia precaria no tiene que estar más de 90 días porque el DNI tiene que estar disponible antes de que se venza la residencia precaria. Y de hecho, digamos, no es un pedido estrambótico, porque durante muchísimos años, efectivamente, la mayor proporción de los DNIs estaban listos antes de que se vencieran las precarias que les habían otorgado a las personas en el momento del inicio del trámite, ¿no? Entonces, digamos, no es que nos estamos quejando de un mecanismo que nunca funcionó, sino que hubo un mecanismo que durante mucho tiempo funcionó, digamos, con altibajos, con algunas dificultades y demás, pero que regularizó masivamente a una gran cantidad de personas y después a través de distinto tipo de decisiones, algunas vinculadas a reformas en la ley a través del DNU, algunas a través del amedrentamiento, como los anuncios de las cárceles y lo de la app que recordaba Lucía, que efectivamente, digamos, fue otra cosa que generó muchísimo temor, más los aumentos de las tasas, más las demoras generadas por el RADEX, digamos, que generó una situación que realmente terminó siendo de una gran complejidad y de una gran vulneración de derechos. Y la última cosa que quería señalar es que siempre vemos, o sea, siempre tiene como mucha más visibilidad el activismo que convoca a las personas en las calles, en las marchas, etcétera. Y creo que acá hay dos ejemplos que tienen que ver con el amparo contra el DNU y el amparo para frenar la cárcel, que son formas de activismo también de la sociedad civil
que son costosas en términos de tiempo, en términos de capacidad y ahora también, digamos, en términos de recursos económicos, con estas costas que están pidiendo, digamos, para Copadi. Y eso es una forma también de activismo con mucha menor visibilidad, a mucho más largo plazo en muchas ocasiones, pero con un impacto realmente importante en lo que ha sido tanto la revisión y la derogación del DNU como la cárcel. No, una cosita quería sumar a lo que dijo, a lo que estuvieron diciendo María Inés y Lucía, que estuvo perfecto, sobre esta inercia que todavía queda y con las primeras medidas que se fueron tomando en la pandemia, más allá de lo de la IFE fue clarísimo, pero también en todos los permisos que había que pedir online para trabajar, al principio no se podía pedir sin DNI. Después eso el gobierno lo revisó y se permitió el acceso con precaria, por ejemplo. Pero esto va llevando a que las poblaciones sin documentos sean las más expuestas en la pandemia. Son las que no tenían la posibilidad de conseguir permisos, no tenían posibilidad de conseguir ayuda económica, no tenían posibilidad, entonces iban... Nada, fue lo que estuvimos viendo en toda la pandemia de la gente que estuvo muy expuesta en la calle por estas trabas que se fueron poniendo, que después se fueron solucionando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucía, María Inés. Bueno, ya para ir como cerrando este diálogo, retomar algunas ideas que han surgido como centrales en la conversación de hoy, poder pensar, ¿no?, cómo existe un hilo conductor entre todas estas medidas y estas políticas que tuvieron vigencia durante el macrismo en poder a la idea de la amenaza, la idea del peligro, la idea de la criminalización, pero al mismo tiempo también un hilo conductor de este proceso que fue el acompañamiento y el lugar que tomaron las organizaciones sociales en este despliegue de acciones también judiciales, ¿no?, para la defensa de derechos, como resaltaban las y los participantes, ¿no? El DNU, como la instalación del sistema RADEX, tiene como consecuencias concretas en el impacto de vida de las poblaciones, de las personas migrantes, no solo cuantitativos, sino en sus propios impactos de vida, y señalar también el lugar que han ocupado los medios hegemónicos de comunicación, este discurso bien fuerte que afecta, ¿no?, las representaciones sociales que existen sobre la población migrante, que instalan frente a las migraciones y buscan disciplinar a las organizaciones, a los movimientos y criminalizar de algún modo la protesta, ¿no? Creemos que hay como entre estos temas cuestiones que hacen nudo, que queríamos traer en escena y compartirlas con todas y todos ustedes. Algunas de estas ideas, y le damos la palabra ahora a nuestra compañera Elena Chávez de la Asociación Andes para que pueda también brindarnos unas palabras para el cierre. Muchas gracias, Vale, y a todas y a todos los expositores. Sin duda, hablar de las políticas macristas también nos retrotraen a nosotras como organizaciones de derechos humanos también en esta lucha colectiva y en esto que permanentemente durante estos años, durante los años del macrismo, estuvimos evidenciando estos retrocesos en cuanto a las políticas migratorias de un país que se caracterizó por una ley de vanguardia, una ley
con una perspectiva de derechos humanos súper interesante y también caracterizado. Todo está encadenado porque está caracterizada la Ley de Migraciones de Argentina por este logro de las organizaciones de la sociedad civil, del involucramiento de las organizaciones migrantes en su participación activa en el diseño y en la reglamentación. Y por qué no, cuando esto sucede de manera negativa, hacia perjudicando sus derechos, también la lucha colectiva fue la respuesta. Parte de lo que decía Demián también dentro de su exposición y que también es interesante volver, es cómo esas medidas sancionatorias tienden a un disciplinamiento. Lo hemos visto en todos estos años de estas políticas que permanentemente han querido sancionar el accionar y esto de cuando las organizaciones cuestionan políticas de gobierno. Me quedo con esta posición. Creo que la lucha colectiva es la respuesta, como todos acá, todos. Y sin duda, en este contexto también de pandemia, el DNI ha sido el mayor obstáculo para poder lograr el acceso a derechos de la población migrante y solicitante de asilo, y nos ha traído distintas consecuencias en la posibilidad de cobertura de necesidades básicas insatisfechas, ya que los programas nacionales no han llegado. Y es importante destacarlo porque tiene que ser, en este sentido, una política de regularización migratoria permanente, donde se pueda observar cómo va el proceso. Esto que mencionaba Marinés hace rato, de que volvamos al concepto primordial de esa certificación precaria. Tiene que ser precaria, tiene que tener un momento donde culmine y deje de ser renovada todo un tiempo más extenso del que se espera. Es importante para nosotras dentro del informe, de este primer informe del Observatorio de Migración y Asilo, hemos colocado una serie de recomendaciones de lo que venimos observando en cuanto al RADEX, y sin duda es parte de las banderas que alzamos, la posibilidad de que sea una alternativa y no el único medio que sea por el sistema de RADEX, que es este sistema a través de Internet. Sin duda, la población no cuenta y las oficinas de las distintas delegaciones de migraciones tampoco cuentan con la capacidad de poder colocar y asesorar a la población que llega a hacer un trámite de regularización migratoria en sus oficinas. No teniendo la capacidad de dispositivos, esto genera un mayor obstáculo para poder avanzar en este proceso, que ya sabemos que en todos los procesos de regularización migratoria son complejos. Entonces, innecesariamente una política administrativa puede complejizarlo mucho más para que la población acceda. Son parte de las recomendaciones, igual probablemente cuando visiten nuestra página lo van a poder observar y van a poder también acercarnos comentarios al respecto. También quería cerrar con algo relacionado con lo último, el decreto que deroga el DNU 70-2017, que hay una posibilidad de una comisión asesora de políticas migratorias para proponer medidas no vinculantes relacionadas con esta aplicación y actualización de la actual ley de migraciones. Entonces, necesitamos que, así como venimos conversando sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este espacio, en esta comisión, también se priorice a las organizaciones que venimos trabajando en la temática migratoria y de asilo. Sin duda, la sociedad civil ha celebrado la derogación de este DNU, pero necesitamos poder ser parte en cada una de las decisiones que se van tomando en cuanto a las políticas migratorias para no volver a este cambio de paradigma discretamente realizado por simples cambios estructurales en políticas administrativas. Eso solamente para cerrar, y agradecemos mucho a nuestras expositoras, a nuestros expositores y el tiempo que le han dedicado a este diálogo.
Muchas gracias, Elena, por las palabras de cierre. Agradecemos también a quienes nos han ido siguiendo por las redes en este encuentro y les invitamos a que puedan visitar la página de nuestro observatorio y también nuestras redes sociales, y donde vamos a compartir allí nuestro próximo encuentro que será el próximo mes. Muchas gracias a todas, a todos y a todas.